Este día vamos a ver otro sistema de ejercicios donde tenemos también una combinación o ejemplos compuestos para movimiento parabólico y el enunciado dice lo siguiente. Un avión que vuela a una velocidad de 320 metros segundo de manera horizontal a una altura de 500 metros lanza un proyectil contra un objeto enemigo que se encuentra en etapa de escapatoria o de escape, con los datos de velocidad inicial 10 metros segundo y una aceleración de 3 metros segundo al cuadrado. Y se quiere determinar en qué tiempo el proyectil impacta sobre el tanque. En este ejemplo se está calculando que sí impacta en el tanque. Y se quiere determinar cuál es la distancia que separaba al momento de disparar el proyectil y al momento de que el tanque estaba escapando. Entonces, primeramente vamos a llenar los datos que son conocidos. Para empezar, esta es la distancia que se nos está pidiendo. Esa es la que queremos saber. Esta es la distancia que va a recorrer el tanque, dtq. Y esta es la distancia total recorrida desde que se deja caer el proyectil hasta que impacta al tanque. Gracias a eso nosotros vamos a poder determinar una inecuación, una igualdad que dice que la longitud más larga es igual a las dos más cortas. En este caso vamos a tener que distancia horizontal va a ser igual a la distancia que queremos determinar de x más la distancia que recorre el tanque. Sí, como esta es la que queremos determinar, la despejamos y vamos a tener que dx va a ser igual a distancia horizontal menos la distancia que recorre el tanque. Muy bien, esta la vamos a ir dejando por ahí, vamos a ir averiguando uno por uno todos los datos. Muy bien, vamos a ir determinando todos los datos que se encuentran implícitos en este ejemplo. Para empezar, sabemos que el movimiento parabólico es una combinación de movimiento horizontal y movimiento vertical. Entonces, si nosotros analizamos desde el punto donde está siendo lanzado el proyectil, vamos a suponer que ese es exactamente el punto de inflexión. En el punto de inflexión se generan dos condiciones. La primera condición es que la componente o la velocidad en y es igual a 0 y que la componente en x es constante desde el lanzamiento en todo el proceso de la parábola hasta que hace blanco. Entonces, 320 metros segundo. Eso es lo que tenemos. Entonces, como es un ejercicio de movimiento parabólico, que decimos que es una combinación de movimiento horizontal y movimiento vertical, así lo vamos a resolver. Hay otro dato más que tenemos que determinar. Para empezar, tenemos que determinar cuál es el tiempo que tarda este tanque, o que tiene este tanque, desde que comienza a escapar hasta que es impactado. Y ese tiempo sabemos que es el mismo, que es el tiempo que demorará el proyectil, desde que este está escapando hasta que lo impacta. O sea, este tiempo de avanzar de aquí hasta acá es el mismo tiempo desde aquí hasta acá. Entonces, como es una combinación, nosotros vamos a dividirlo. Entonces, primeramente vamos a tener datos avión para movimiento vertical. Para empezar vamos a tener que la gravedad, como está en descenso, es positiva. Vamos a tener que la altura es de 500 metros. También vamos a tener que la velocidad en y en vertical es 0. Y con eso prácticamente es suficiente para poder determinar el tiempo. ¿Sí? Tenemos tres fórmulas principales con las que podemos determinar el tiempo. Vamos a traer la calculadora.
Entonces aquí tenemos que tiempo tanque es igual a tiempo avión, ¿no? Hemos dicho que es lo mismo. Ok. Vamos a tener en la fórmula que dice lo siguiente. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si ustedes se fijan, la altura es 500 metros. Igual velocidad inicial vale 0 por t más 0,5 de 9,81 metros segundo al cuadrado por el tiempo que no conocemos al cuadrado. 0 por t queda siendo 0, entonces vamos a tener 500 metros igual 9,81 dividido entre 2. 9,81 dividido entre 2. Vamos a tener que es 4,95 t cuadrado. Despejamos esto y vamos a tener que t cuadrado va a ser igual a 500 dividido 4,95. Y esto va a quedar siendo t cuadrado, esto queda siendo 101,936. Si sacamos la raíz cuadrada para determinar el tiempo, vamos a ver que el tiempo en que lo impactó fue de 10,09 segundos. Ese es el tiempo en que el proyectil llega al suelo, ¿sí? O lo impacta. Entonces, este será el tiempo con el que tiene este tanque también para desplazarse. Entonces, para ello, veamos ahora los datos del tanque. Vamos a tener que en distancia va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, como es la distancia del tanque, va a ser igual velocidad inicial por tiempo. Su velocidad inicial vale 10 metros segundo por el tiempo que fue de 10,09 segundos más 0,5 de la aceleración que vale 3 por el tiempo que vale 10,09 segundos al cuadrado. Si resolvemos por parte vamos a tener lo siguiente. Esto da igual a 100,9 metros más esto al cuadrado por 3 dividido entre 2. Aquí da 152,95. Es decir que la distancia total que recorrió el tanque en ese tiempo fue de 252,95. 152,95 más 100,9, 253, perdón, 80. ¿Sí? Metros. Fíjense que de la fórmula inicial de la que queremos saber ya tenemos esta parte. Ahora nos falta determinar esto. Ahora, fíjense que dentro de la teoría de movimiento parabólico es que indica que la componente de la velocidad en x dice que es totalmente constante, o sea que no tiene variación en el largo de todo el transcurso de la parábola. Entonces, al no tener variación, estamos dentro del campo del movimiento uniforme rectilíneo, MUR, que su única fórmula dice que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. En este caso nosotros queremos despejar la distancia, en este caso distancia horizontal. Entonces vamos a tener que va a ser igual a la velocidad, en este caso velocidad en x por el tiempo. Entonces vamos a tener que la distancia horizontal va a ser igual
La velocidad en X está expresada acá, dice que es 320 metros segundo y tuvo un tiempo de movimiento de 10,09 segundos, donde nos da una distancia horizontal 10.09 por 320 de 3228,8. Ese fue el recorrido total que hizo el proyectil. Entonces con eso ya podemos completar nuestra fórmula. Vamos a tener que la distancia en X va a ser igual. Distancia horizontal es 3228,8 metros menos la distancia que recorrió el tanque, 253,8. 253,8 metros. Y vamos a tener una distancia de separación original menos 253,8 de 2975 metros. Si rellenamos los datos, este valor de aquí vale 2975 metros. Este dato de aquí vale 253,8 y este dato de aquí vale 3228,8 metros. Con eso tendríamos resuelto este nuevo sistema de ejercicios. También pregunta clásica de examen. Vamos a elaborar un ejemplo más para que podamos después entrar al área de resolución de ejercicio o práctico. Vamos a hacer uno más de lanzamiento de proyectiles hacia tanque. Y va a decir lo siguiente. Anótense el enunciado. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 100 metros segundo. Velocidad inicial 100 metros segundo. Con un ángulo con la horizontal de 40 grados. Contra un objeto militar que al verse descubierto, ya vamos a dibujar aquí el tanque. 1, 2, 3, 4. Contra un objeto militar que al verse descubierto emprende veloz fuga. Es decir, si estaba quieto tenemos una velocidad inicial de 0 y una aceleración, vamos a poner, de 5 metros segundo al cuadrado. Emprende una veloz fuga, o sea que está yendo en este sentido, contrario a la cercanía. Pregunta, determinar la distancia que los separaba al tanque y al mortero. Esta distancia nos están pidiendo. Determinar la distancia que separaba al tanque y al mortero al momento del disparo, si al final de este el proyectil hace blanco. Significa que vamos a tener un movimiento aproximadamente así del proyectil para impactarlo. Ese es el desplazamiento que está sufriendo en este caso el proyectil. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otro factor que está jugando, que es que el tanque desde donde comenzó su fuga hasta donde impactó, también tuvo un recorrido, que lo llamamos distancia tanque, DTQ. Y adicionalmente a eso nosotros también podemos determinar esta distancia global, que es el recorrido total del proyectil, que lo llamamos nosotros distancia horizontal. Entonces,
Repito el enunciado. Dice, se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 100 metros segundo y un ángulo de inclinación de 40 grados con la horizontal contra un objeto militar que al verse descubierto emprende veloz fuga con los datos que se muestran en la gráfica. Determinar la distancia que separaba al tanque y al mortero al momento del disparo si al final de este hace blanco. Entonces, primeramente, para determinar la distancia que los separaba, tenemos que hacer nuevamente una inecuación o una comparativa. Entonces, la distancia larga se llama distancia horizontal y dice que va a ser igual a las dos distancias pequeñas, ¿no? A de x, que es la distancia que queremos saber, más la distancia que recorrió el tanque. Como esta es la que queremos determinar, la despejamos. Vamos a tener que dx va a ser igual a la distancia horizontal menos la distancia que recorre el tanque. Con esto vamos a resolver nuestra incógnita. Entonces empecemos por las respuestas que podemos dar de manera inmediata sin aún realizar un consolidado o de búsquedas de datos que se encuentren dentro del enunciado, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la distancia horizontal en movimiento parabólico es igual a la velocidad inicial cuadrado por seno de 2 veces el ángulo dividido entre la gravedad. Entonces simplemente llenamos los datos. Vamos a tener que la distancia horizontal va a ser igual a 100 metros segundo al cuadrado por seno de 2 por 40 y todo eso dividido 9.81 metros segundo al cuadrado. Eso nos va a arrojar un valor total. Veamos cuánto es. Seno de 80 por 10.000. Todo eso dividido 9.81. Nos da una distancia de 1003,88. 1003,88 metros. Allá es donde hace blanco. Hace blanco a una distancia de 1003,88 metros. Muy bien. Ya tenemos la distancia donde hace blanco. Ahora nos falta determinar la distancia que recorre el tanque. Entonces ponemos datos tanque. Datos tanque. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que tiene una velocidad inicial de 0, porque parte del reposo, y que tiene una aceleración de 5 metros segundo al cuadrado. Nos queda faltando un dato para poder resolverlo. Entonces, si analizamos ahora nuestra gráfica, vamos a ver que el tiempo que demora este tanque de avanzar desde este punto hasta este punto es el mismo que demora el proyectil de avanzar desde donde partió hasta donde lo impactó. ¿Qué significa? Que este tiempo va así. Significa que si nosotros determinamos el tiempo desde que parte hasta que lo impacta, será el mismo tiempo que demora el proyectil, que tiene el tanque desde que está huyendo hasta que lo impacta, y ese tiempo desde partida hasta el impacto se llamará para nosotros tiempo total o tiempo de vuelo. Entonces vamos a tener lo siguiente. La fórmula de tiempo total o tiempo de vuelo dice que es igual a 2 veces el tiempo máximo, es decir, 2 veces la velocidad inicial por seno del ángulo dividido la gravedad. Y aquí nosotros tendremos que este tiempo total va a ser igual a 2 por 100 metros segundo por seno de 40 dividido 9,81 metros segundo al cuadrado. Este tiempo total, vamos a ver cuánto es. Seno de 40 por 200 dividido 9.81. 200 por si acaso es 2 por 100. Y dice que el tiempo es de 13,104 segundos. Entonces ya con estos 3 datos podemos determinar la distancia que recorre el tanque, ¿sí? Y vamos a tener en movimiento uniforme, variado, rectilíneo, dice que distancia horizontal es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este tramo se va a simplificar porque la velocidad inicial es 0.
0 por cualquier número es 0. Entonces va a quedar siendo que la distancia horizontal va a ser igual a 0,5, que es un medio, por la aceleración que vale 5 metros segundo al cuadrado, por el tiempo que tuvo para escapar, que es de 13,104 segundos al cuadrado. Esta distancia horizontal va a quedar siendo, esto es al cuadrado, por 5 dividido 2. Dice que el tanque recorre, este es de Tecuya, distancia tanque, para que no haya duda, 429,33 metros. Con eso ya podemos resolver nuestra duda. Tenemos que la distancia horizontal o de recorrido era de 1003,88 metros y que la distancia que el tanque pudo avanzar fue de 429,33 metros. Por lo tanto, la distancia que los separaba al momento del disparo era de 574,54 metros. Excelente. Ahora voy a pasar a concluir el tema de movimiento parabólico y voy a pasar por mensaje de voz todo lo que es el práctico, que van a ser unas 5 o 6 preguntas que les voy a dar para que puedan resolver.